El cambio no comienza con eventos dramáticos. Comienza silenciosamente, casi desapercibido, en las pequeñas decisiones que tomamos a diario. La mayoría de la gente espera que la transformación llegue con intensidad, motivación o un avance repentino. Pero el verdadero cambio comienza en momentos sencillos, en pequeñas decisiones y en hábitos tan insignificantes que a menudo los pasamos por alto. James Clear inicia este viaje con una observación sobre la vida humana. Donde quiera que miraba, veía personas que deseaban mejorar. Deseaban mejor salud, mejores rutinas, mayor productividad y un futuro mejor. Se fijaron nuevas metas, hicieron nuevas promesas, escribieron planes detallados y esperaban que esta vez las cosas fueran diferentes. Sin embargo, la mayoría se encontraban recayendo en viejos patrones. Esto planteó una pregunta que sentó las bases de este libro. Si las personas realmente desean crecer, ¿por qué se estancan tan a menudo? ¿Por qué se desvanece la motivación? ¿Por qué los viejos hábitos regresan con facilidad? ¿Y por qué resulta tan difícil lograr un cambio significativo, incluso cuando el deseo es fuerte? Para comprender esta lucha, imagina a alguien sentado solo en una habitación tranquila, a altas horas de la noche. Una luz tenue ilumina hojas de papel llenas de metas y propósitos. Ha escrito estas promesas muchas veces. Cada año empieza con energía. Cada año espera que este finalmente traiga una transformación. Pero cada vez, la vida lo arrastra lentamente de vuelta a rutinas que ya no desea. Por primera vez, se pregunta si el problema no es su disciplina, sino su método. Quizás el cambio no se trate de fuerza ni de voluntad. Quizás se trate de aprender cómo las pequeñas acciones moldean nuestro futuro. Aquí es donde comienza James Clear. Explica que la sociedad nos enseña a centrarnos en grandes objetivos y en un progreso drástico. Pero la vida no cambia con la intensidad. La vida cambia con la constancia. Pequeñas decisiones, repetidas día tras día, construyen los sistemas que guían nuestras acciones. Y estos sistemas moldean silenciosamente nuestra identidad. Él nos da una verdad simple: no alcanzas el nivel de tus metas. Caes al nivel de tus sistemas. Tus sistemas se construyen a partir de hábitos, pequeños comportamientos que se acumulan silenciosa pero poderosamente. Para entender esto, imagina un iceberg flotando en el mar. El mundo solo ve la superficie, brillante y visible. Pero la verdadera estructura se encuentra bajo la superficie. De la misma manera, tus logros visibles se basan en una base invisible de hábitos. Lo que la gente ve es solo el resultado. Lo que no ve es el comportamiento diario que lo creó. Esta idea no es solo teoría. Se hace más evidente cuando pensamos en alguien que se recupera de una lesión grave. El progreso es lento. La mayoría de los días, nada parece cambiar. Pero con pequeños movimientos diarios y ejercicios sencillos, la fuerza empieza a recuperarse. Con el tiempo, esas pequeñas mejoras se acumulan hasta que un día la persona puede volver a caminar, luego a correr y, finalmente, a fortalecerse. Ningún momento en particular provocó la transformación. Fue la constancia de pequeñas acciones. James Clear quiere que entiendas que así es como funcionan todos los hábitos. No fracasas por incapacidad. Fracasas porque nadie te enseñó cómo los pequeños hábitos generan cambios a largo plazo. Pequeñas acciones influyen en tu mente, transforman tu identidad y reconstruyen tu futuro paso a paso. Este libro ofrece una nueva perspectiva del comportamiento humano. Explica por qué las personas repiten patrones que las frenan, por qué la motivación por sí sola no es fiable y por qué el entorno influye en las decisiones con mayor fuerza que la intención. Demuestra que el crecimiento a largo plazo requiere un sistema basado en acciones pequeñas y repetibles, no en explosiones ocasionales de energía. Tu vida de hoy es el resultado de los hábitos que practicaste durante los últimos años. Tu vida de mañana estará determinada por los hábitos que comiences ahora.
Una transformación significativa no se compone de grandes momentos. Se compone de pequeños pasos repetidos con constancia. Imagina caminar por un sendero oscuro. No puedes ver toda la distancia, pero pequeñas luces aparecen una a una, colocadas a pocos pasos de distancia. Cada luz revela la siguiente parte del viaje. Cada luz es un hábito. Ninguna luz por sí sola muestra todo el camino, pero juntas ofrecen un camino claro. Así es como funciona el cambio. Pequeños hábitos, repetidos en silencio, iluminan el camino hacia una nueva identidad. Y este es el núcleo de Atomic Habits. Pequeñas decisiones, aplicadas consistentemente, pueden transformar toda tu vida. A medida que completamos esta primera parte, queda claro lo que el autor quiere que entendamos. Él quiere que reconozcamos que el verdadero cambio comienza con pequeñas acciones. Quiere que veamos que los sistemas importan más que los objetivos. Quiere que nos demos cuenta de que los hábitos moldean la identidad y la identidad moldea el destino. Quiere que entendamos que las pequeñas mejoras se acumulan silenciosamente hasta crear resultados notables. Y quiere que comencemos este viaje con la creencia de que los pequeños pasos, dados de manera constante, tienen el poder de construir una vida completamente diferente. Desglose de la gran idea. Esta parte del libro nos adentra en la arquitectura del comportamiento humano. El autor, James Clear, pasa de la narración a la explicación. Comienza a mostrarnos cómo funcionan realmente los hábitos, por qué son importantes y por qué, silenciosamente, moldean todos los posibles resultados de la vida humana. Comienza con una verdad simple: la mayoría de la gente malinterpreta el cambio. Asumen que debe ser drástico para ser significativo. Creen que la transformación requiere fuerza, intensidad o una gran motivación. Pero el autor explica que el verdadero cambio casi siempre es pequeño, casi siempre lento y casi siempre invisible al principio. Aquí, el autor quiere que entendamos que el progreso no es un evento. Es un proceso que se construye a partir de pequeños comportamientos repetidos constantemente. 1. El poder invisible de las pequeñas mejoras. El autor explica que los seres humanos tienden a notar solo los grandes cambios. Pero los hábitos no se desarrollan así. Los buenos hábitos crecen como una semilla bajo tierra. Parece que nada ocurre durante días, semanas o incluso meses. Pero bajo la superficie se están formando raíces. La estabilidad crece. La fuerza se fortalece. Usa el ejemplo del bambú. Durante años no crece visiblemente. De repente, brota y crece pies en cuestión de días. El mundo lo llama éxito de la noche a la mañana, pero la verdad es que años de crecimiento invisible hicieron posible ese momento. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí: los pequeños hábitos constantes crean un progreso silencioso que luego se convierte en una transformación visible. 2. La meseta del potencial latente. El autor introduce un concepto que todo ser humano ha experimentado: trabajas duro. Intentas mejorar. Mantienes la disciplina. Pero no ves que suceda nada. Esta es la meseta del potencial latente, el punto donde tus esfuerzos se acumulan, pero los resultados aún son invisibles. Este bloqueo psicológico destruye la motivación de millones de personas. El autor lo compara con calentar un cubito de hielo. Se aumenta la temperatura 1 grado a la vez. 25 grados. 26. 27. Nada cambia. Luego, a 32 grados, el cubito se derrite repentinamente. Pero la fusión se produjo por cada grado antes del último. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí: los avances aparecen repentinamente, pero son el resultado de un esfuerzo invisible acumulado. 3. Hábitos basados en la identidad. El autor ahora pasa a una idea más profunda: la identidad. Dice que la mayoría de las personas empiezan el cambio desde la dirección equivocada. Se centran en los resultados. Deciden,
quiero bajar de peso, quiero leer más, quiero ahorrar dinero. Pero los resultados son la capa superficial. Los sistemas son la capa de proceso. La identidad es la capa más profunda. El autor argumenta, no estás a la altura de tus metas. Caes al nivel de tus sistemas. Y tus sistemas están impulsados por tu identidad. Un fumador sigue siendo fumador no solo por la nicotina, sino por una identidad, soy fumador. Una persona sana se mantiene sana no por una disciplina extrema, sino por su identidad, soy alguien que cuida su cuerpo. La identidad crea comportamiento. La conducta refuerza la identidad. Este ciclo moldea el destino. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, la forma más poderosa de cambiar tu vida es cambiar tu identidad, una pequeña acción a la vez. 4. Cada acción influye en quien te convertirás. El autor profundiza más en esta idea. Dice que cada hábito es un voto. Cuando lees una página, emites un voto para ser lector. Cuando haces ejercicio durante 2 minutos, emites un voto para ser un atleta. Cuando ahorras una sola moneda, emites un voto por ser financieramente responsable. Ningún voto transforma tu identidad. Pero la acumulación de votos sí. Esto significa que no tienes que ser perfecto. Solo necesitas ser lo suficientemente constante para cambiar tu identidad en la dirección que elijas. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, el cambio de identidad es lento, pero cada pequeña acción fortalece o debilita a la persona en la que te estás convirtiendo. 5. El ciclo del hábito, señal, ansia, respuesta, recompensa. James Clear ahora brinda el marco psicológico detrás de todos los hábitos. Todo hábito pasa por 4 etapas, señal, algo desencadena tu mente. Antojo, deseas un cambio en tu estado interno. Respuesta, tú tomas acción. Premio, el cerebro se siente satisfecho. Este bucle se repite una y otra vez hasta que el comportamiento se vuelve automático. Revisas tu teléfono porque despertarte es una señal. Te desplazas porque anhelas estimulación. Respondes abriendo las redes sociales. Obtendrás recompensas con nueva información. Los malos hábitos son fuertes porque el bucle te recompensa inmediatamente. Los buenos hábitos son difíciles porque la recompensa a menudo se retrasa. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, para cambiar los hábitos es necesario comprender el circuito invisible que los impulsa. 6. El entorno moldea el comportamiento más allá de la fuerza de voluntad. Aquí el autor dice algo que muchas personas nunca se dan cuenta. El entorno influye en el comportamiento más poderosamente que la motivación. Si tu teléfono está al lado de tu cama, lo revisarás. Si la comida chatarra está visible, la comerás. Si los libros están escondidos, no leerás. Si tu espacio de trabajo está desordenado, perderás la concentración. El autor sostiene que el autocontrol humano es débil. El medio ambiente es fuerte. Si el entorno apoya el hábito deseado, el hábito se vuelve natural. Si el entorno lucha contra el hábito deseado, este se vuelve casi imposible. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, diseña tu entorno para que los buenos hábitos se conviertan en el camino de menor resistencia. 7. Haga que los hábitos sean atractivos y emocionalmente gratificantes. Los seres humanos no persiguen el comportamiento, sino las recompensas. Un hábito se vuelve fuerte cuando el cerebro lo disfruta. Es por esto que los hábitos poco saludables persisten, ofrecen placer rápido. Los hábitos saludables son difíciles, ofrecen una satisfacción tardía. El autor aconseja crear pequeñas recompensas emocionales asociadas a los buenos hábitos. Bebe tu té favorito mientras lees. Utilice su mejor bolígrafo mientras escribe su diario. Reproduzca música suave mientras limpia. El placer impulsa la conducta hacia adelante. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, haga que los buenos hábitos sean satisfactorios en el momento,
no solo en el futuro. 8. Acumulación de hábitos. Los humanos ya seguimos innumerables rutinas automáticas. Despierta. Cepíllate los dientes. Haz café. Abre la laptop. El autor sugiere agregar un nuevo pequeño hábito a uno ya existente. Después de cepillarte los dientes, medita durante 1 minuto. Después de servir el té de la mañana, lea un párrafo. Después de apagar la computadora portátil, ordena tu escritorio. Este método funciona porque el cerebro acepta el nuevo hábito como parte del antiguo. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, conecte nuevos hábitos a rutinas existentes para que se mantengan sin esfuerzo. 9. La repetición fortalece el cerebro. El autor ahora explica la neurociencia. Los hábitos no se crean con la intensidad. Se crean por repetición. Cada acción repetida fortalece las vías neuronales. Cada vez que realizas una conducta, tu cerebro se vuelve más eficiente al repetirla. Es por esto que un hábito que antes era difícil se vuelve automático. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, la repetición, no la motivación, crea hábitos. 10. Movimiento vs. Acción. Esta es una de las ideas que más cambian la vida en el libro. El movimiento se siente como progreso. Investigando una rutina de ejercicios. Estoy planeando escribir un libro. ¿Estoy pensando en iniciar un negocio? La acción es el verdadero progreso. Haciendo una flexión. Escribiendo un párrafo. Creando un solo producto. La mayoría de las personas permanecen estancadas en el movimiento porque eso les protege del fracaso. Pero la acción es lo único que cambia la vida. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, el éxito pertenece a quienes actúan, no a quienes se preparan sin cesar. 11. El principio de capitalización. Los pequeños hábitos no producen pequeños resultados. Los pequeños hábitos producen resultados exponenciales cuando se repiten a lo largo del tiempo. Los buenos hábitos se acumulan para ti. Los malos hábitos se acumulan en tu contra. Una mejora del 1% cada día conduce a una transformación masiva. Una caída del 1% cada día conduce a una destrucción silenciosa. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, las pequeñas decisiones diarias se multiplican en el futuro que eventualmente experimentarás. 12. La importancia del seguimiento. Los humanos son terribles a la hora de reconocer su propia consistencia. Creemos que estamos haciendo más de lo que realmente hacemos. El seguimiento de los hábitos le proporciona una prueba visual del progreso. Crea motivación. Crea impulso. Crea responsabilidad. Una simple marca de verificación, una entrada en un cuaderno o un contador de rachas pueden aumentar drásticamente la consistencia. Lo que el autor quiere que aprendamos aquí, seguir los hábitos no es un castigo, es claridad y motivación. Resumen de lo que nos enseña esta parte. Al final de la parte 2, el autor quiere que entendamos estas lecciones inteligentes y fundamentales. Los pequeños hábitos crean transformaciones poderosas a largo plazo. Los avances son el resultado de un progreso invisible. La identidad es la base del comportamiento. Cada acción es un voto por quien te estás convirtiendo. El ciclo del hábito controla todo el comportamiento. El entorno moldea tus hábitos más que la motivación. Hacer que los buenos hábitos sean atractivos y satisfactorios. Acumule hábitos para lograr una consistencia sin esfuerzo. La repetición es más fuerte que la intensidad. La acción crea progreso, el movimiento no. Los hábitos se acumulan en tu destino. El seguimiento genera claridad y compromiso. Este es el marco de grandes ideas que nos prepara para las historias profundas y los conocimientos psicológicos que vendrán a continuación. Explicación profunda de la historia. Esta parte del libro pasa de los principios a las historias, porque las historias revelan verdades que la lógica por sí sola no puede. Hacen visibles las ideas invisibles.
muestran cómo los hábitos moldean silenciosamente la vida de una persona mucho antes de que aparezcan los resultados. A través de cada historia, el autor abre una ventana a la psicología de la transformación humana. El autor comienza con una experiencia personal que lo cambió todo. 1. El accidente que cambió su vida una tarde luminosa. Un campo de béisbol. Un joven atleta da un paso adelante sin darse cuenta de que la vida está a punto de estallar. Un bate de metal se balancea. Una pelota vuela. Un destello de sol. Una fracción de segundo de error de cálculo. Y la pelota le golpea directamente en la cara. Oscuridad. Silencio. Luego el dolor. En el hospital, los días se convierten en noches. Hay huesos rotos, respirar es difícil, la memoria se desvanece. La recuperación parece imposible. El progreso es invisible. Cada día parece igual al anterior. Pero poco a poco, muy lentamente, regresan pequeños movimientos. Un paso por el pasillo. Una pequeña respiración sin ayuda. Unos segundos de pie sin caer. El autor aprendió aquí algo esencial: la vida se reconstruye a través de pequeñas acciones constantes, no de avances dramáticos. Aquí el autor quiere que entendamos, los pequeños hábitos no son pequeños. Son supervivencia. Son reconstrucción. Son el motor silencioso de la transformación. 2. La historia de la avalancha imagina una montaña nevada. La superficie parece tranquila. Los habitantes del pueblo creen que las avalanchas comienzan de repente. Pero los científicos saben la verdad. Una avalancha comienza con un solo copo de nieve. Cae un copo de nieve y no pasa nada. Otro copo de nieve, todavía nada. Cientos más, todavía en silencio. Pasan las semanas, el peso aumenta lentamente. Entonces cae un último copo de nieve, ni más fuerte ni más diferente. Pero esto inclina la balanza. La montaña entra en erupción. La gente lo llama repentino. Pero la verdad es que millones de copos de nieve desapercibidos crearon la transformación. Aquí el autor quiere que entendamos, el cambio masivo es siempre el resultado visible de hábitos invisibles. 3. El experimento de la clase de cerámica. Un grupo de estudiantes de cerámica entra a su clase. El profesor los divide en dos grupos, un grupo será calificado solo por cantidad. El otro grupo será calificado solo por calidad. El grupo de cantidad produce una olla tras otra. Muchas fracasan. Muchas se derrumban. Muchas se agrietan. Pero cada fracaso enseña técnica. El grupo de calidad no produce nada durante semanas. Planifican. Dibujan. Se preparan. Esperan la perfección. Pero nunca practican. Al final del semestre, las ollas de mayor calidad provienen del grupo de cantidad, el grupo que se centró en la repetición, no en la perfección. Aquí el autor quiere que entendamos, la maestría se construye con la repetición, no con la teoría. El hábito es la madre de la excelencia. 4. La revolución ciclista británica. Durante décadas, el equipo ciclista británico fue terrible. Tan terrible que las empresas profesionales se negaron a venderles equipamiento porque arruinaría la reputación de su marca. Llegó un nuevo entrenador. Hizo algo inusual. Él lo hizo en una transformación masiva. Él mejoró todo por 1%. Rediseñó los asientos. Se mejoraron los uniformes. Cambié las almohadas en las que dormían los ciclistas. Les enseñó cómo lavarse las manos para evitar infecciones. Dieta optimizada. Agarre de bicicleta ajustado. Cambios microscópicos. Pequeños hábitos. Años más tarde, el mismo equipo rompió récords mundiales, ganó títulos del Tour de Francia y dominó el deporte. La gente los llamaba leyendas de la noche a la mañana.
Pero la verdad era simple: pequeñas mejoras, multiplicadas con el tiempo, crearon un éxito extraordinario. Aquí el autor quiere que entendamos: los pequeños hábitos crean resultados desproporcionados cuando se repiten constantemente. 5. La historia de la librería. Una pequeña librería se está muriendo. Sin clientes. Sin energía. Sin futuro. El propietario intenta grandes campañas de marketing y renovaciones costosas, pero nada funciona. Un día, cambia su enfoque. Él capacita al personal para saludar cálidamente a los clientes. Coloca notas escritas a mano personalizadas en ciertos libros. Mueve los estantes para facilitar la navegación. Crea pequeños rincones de lectura. Añade una silla cómoda. Una luz cálida. Una pequeña mejora a la vez. La librería se convierte en un lugar que la gente disfruta visitar. Con el paso de los meses, los clientes vuelven. El ambiente se convierte en la identidad de la librería. Aquí el autor quiere que entendamos: pequeños cambios en el entorno remodelan el comportamiento y la experiencia. 6. La historia del cambio de identidad. No soy fumador. Un hombre intenta dejar de fumar. Él falla repetidamente. Cada vez que alguien le ofrece un cigarrillo, dice: no gracias, estoy intentando dejarlo. Un día, intenta una respuesta diferente: no, gracias. No fumo. Se produce un cambio. El hábito ya no es algo a lo que se resista. Es algo que ya no pertenece a su identidad. Aquí el autor quiere que entendamos: el cambio de identidad es la base más sólida para el cambio de hábitos. 7. El hábito de 2 minutos en el gimnasio. Un hombre quiere perder peso pero fracasa siempre. Entonces decide aplicar una regla extraña: todos los días irá al gimnasio durante 2 minutos. Solo 2 minutos. Entra. Toca la cinta de correr. Sale. La gente se ríe, pero él se mantiene constante. Se convierte en el tipo de persona que aparece. Luego se queda más tiempo. Entonces su estado físico se transforma. Aquí el autor quiere que entendamos: aparecer, aunque sea brevemente, construye identidad y impulso a largo plazo. 8. El escritor que cambió su entorno. Un escritor no puede concentrarse. Él se culpa a sí mismo. Cada mañana, se sienta a escribir. Y termina navegando en línea durante horas. Luego cambia su entorno. Él retira su teléfono de la habitación. Bloquea sitios web que distraen. Coloca un cuaderno y un bolígrafo directamente frente a él. Ajusta la iluminación y la silla. A la mañana siguiente, escribe sin interrupciones. Su disciplina no mejoró. Su entorno lo hizo. Aquí el autor quiere que entendamos: el entorno moldea el comportamiento más de lo que la fuerza de voluntad puede hacerlo. 9. El experimento con monos y dopamina. Los científicos estudiaron a monos que realizaban tareas a cambio de recompensas. Descubrieron algo sorprendente. El pico de dopamina, la sustancia química que nos hace sentir bien, no ocurrió cuando llegó la recompensa, pero cuando el mono lo anticipó. La fuerza del hábito surge de la anticipación, no del resultado. Esto explica por qué ansiamos revisar mensajes, desplazarnos por la pantalla, comer algo o fumar. La anticipación se vuelve adictiva. Aquí el autor quiere que entendamos: para crear hábitos fuertes, cree una anticipación positiva en torno a los buenos comportamientos. 10. El tarro de mármol que ahorra dinero. Un hombre lucha por ahorrar dinero. Entonces crea un pequeño sistema. Cada vez que transfiere dinero a sus ahorros, deja caer una canica de color en un frasco de vidrio. El frasco se llena lentamente. La recompensa visual lo mantiene constante. Los pequeños depósitos se convierten en grandes ahorros.
Aquí el autor quiere que entendamos, las pequeñas recompensas inmediatas refuerzan los hábitos a largo plazo. 11. La mujer que escribía 100 palabras al día. Una mujer quiere escribir un libro pero se siente abrumada. Ella se compromete a escribir solo 100 palabras al día. Algunos días escribe más. Algunos días solo escribe esas 100 palabras. Pasan los meses. Un libro completo aparece, silenciosa y constantemente. Aquí el autor quiere que entendamos, bajar la escala de un hábito hace que sea más fácil comenzarlo y imposible evitarlo. 12. El principio de fricción. Un hombre quiere ver menos televisión. Quita las pilas del mando a distancia y las guarda en otra habitación. La próxima vez que intenta coger el mando a distancia, la fricción lo detiene. También quiere practicar más la guitarra. Entonces coloca la guitarra en un soporte en el medio de su habitación. La fricción disminuye. La práctica aumenta. Aquí el autor quiere que entendamos, aumenta la fricción para los malos hábitos, disminuye la fricción para los buenos. 13. La historia de la adicción del soldado de Vietnam. Muchos soldados estadounidenses se volvieron adictos a la heroína durante la guerra de Vietnam. Los expertos predijeron adicción a largo plazo. Pero cuando los soldados regresaron a casa, la mayoría abandona el estudio en cuestión de meses. ¿Por qué? Su entorno cambió. Las señales, el estrés y los desencadenantes desaparecieron. Aquí el autor quiere que entendamos, los hábitos están profundamente ligados al entorno. Si se cambia el entorno, el hábito a menudo se disuelve. 14. El padre con los zapatos junto a la puerta. Un padre quiere pasar más tiempo con sus hijos. Pero cada noche llega a casa exhausto y se hunde en el sofá. Un día cambia un pequeño detalle. Coloca un par de zapatos cómodos al lado de la puerta. Cada noche, cuando se viste con ellos, su estado de ánimo cambia. En lugar de desplomarme en el sofá, se encuentra hablando y jugando con sus hijos. Aquí el autor quiere que entendamos, las pequeñas señales orientan el comportamiento más que la intención. 15. La regla de un objeto por habitación. Un hombre desorganizado se siente desesperanzado por su casa desordenada. Los sistemas de limpieza tradicionales fallan. Entonces crea una pequeña regla, cada vez que entra en una habitación, solo recoge un objeto. Un plato. Un libro. Una camisa. En cuestión de meses, su casa se transforma. Aquí el autor quiere que entendamos, las pequeñas reglas, aplicadas consistentemente, crean grandes resultados. 16. La regla de una sola oración del estudiante de idiomas. Una mujer quiere aprender un idioma extranjero pero siempre fracasa. Ella establece una nueva regla, cada mañana leerá solo una frase. Una frase se convierte en un párrafo. Un párrafo se convierte en una página. Su confianza crece. Su identidad cambia. Aquí el autor quiere que entendamos, los pequeños hábitos eliminan el miedo y abren la puerta a un mayor aprendizaje. 17. El hombre que reconstruyó su vida después del divorcio. Un hombre cae en depresión después del divorcio. Se siente roto, vacío, sin esperanza. Comienza con un pequeño hábito, él hace su cama todas las mañanas. Luego añade una caminata de 5 minutos. Luego, una línea de diario cada noche. Pasan los meses. Su vida emocional se estabiliza. Él reconstruye su confianza. Él se reconstruye a sí mismo. Aquí el autor quiere que entendamos, los pequeños hábitos pueden convertirse en salvavidas emocionales durante los momentos más oscuros de la vida. 18. El artesano y la piedra. El autor cierra esta sección con una escena simbólica. Un artesano se encuentra frente a un sólido bloque de piedra. Lo golpea suavemente todos los días. No pasa nada, ninguna grieta, ningún movimiento, ninguna señal de cambio. Pero él continúa. Toque tras toque.
día tras día, mes tras mes. Un día, aparece una pequeña fractura. Se propaga. La piedra se parte. En su interior nos espera una bella escultura. La gente cree que el golpe final rompió la piedra. Pero lo cierto es que cada pequeño toque lo hizo posible. Aquí el autor quiere que entendamos, la transformación se esconde dentro de la repetición. El momento final es visible, pero el verdadero cambio se estaba produciendo silenciosamente desde el principio. Plan de vida práctica, versión final lista para audio. Esta parte del libro nos lleva desde las ideas hasta la implementación. De la comprensión de los hábitos, diseñar una vida que facilite los buenos hábitos. Y los malos hábitos son difíciles. El autor quiere mostrar cómo los días ordinarios contienen las semillas de una transformación extraordinaria y cómo las rutinas más simples pueden convertirse en la arquitectura de un futuro mejor. Él te invita a una escena matutina. 1. La mañana que da forma al día. Imagina una mañana tranquila. El cielo todavía está suave y luminoso. La mayoría de las personas comienzan su día en piloto automático, moviéndonos a través de rutinas heredadas de ayer, llevando viejos patrones a nuevas horas sin darnos cuenta. Pero el autor quiere que nos detengamos aquí, porque los primeros minutos de tu día forman la base de todos los minutos que siguen. Explica que la transformación no ocurre en medio del caos. Sucede en los suaves rituales que creas al comienzo de cada día. Cuando tu mente está abierta, tus emociones están tranquilas y tu identidad sigue despierta. Aquí el autor quiere que entendamos, cada día comienza con una elección, repetir viejos hábitos o diseñar otros nuevos. 2. El jardín de los hábitos. El autor nos pide que imaginemos nuestra vida como un jardín. Cada comportamiento es una semilla. Algunas semillas crecen y se convierten en flores. Algunos crecen y se convierten en malas hierbas. Algunos crecen lentamente. Algunos crecen rápidamente. Pero todos crecen. Tu vida no cambia cuando plantas semillas grandes. Cambia cuando riegas las pequeñas de manera constante. Aquí el autor quiere que entendamos, tu identidad se forma a partir de las semillas que riegas, no de las semillas con las que sueñas. 3. Las fuerzas invisibles, señal, ansia, respuesta, recompensa. En lugar de explicar estas etapas mecánicamente, el autor los transforma en algo vivo, fuerzas que dan forma a tu día. Él describe la señal como un susurro, una pequeña señal en tu entorno que empuja tu atención en una determinada dirección. El anhelo es la chispa dentro de ti. El deseo de cambiar tu estado interno. La respuesta es el comportamiento, lo que realmente haces. La recompensa es el eco emocional. La sensación que le enseña a tu cerebro si debe repetir la conducta. Aquí el autor quiere que entendamos, cada hábito es un ciclo emocional, no lógico. 4. El medio ambiente, tu compañero silencioso. La mayoría de las personas creen que controlan su comportamiento. Pero el autor explica que el entorno controla mucho más de lo que creemos. Él te lleva a una cocina. Hay 2 artículos sobre el mostrador, un bol de fruta y una caja de galletas. La mano se mueve hacia lo más cercano, no lo que es más saludable. Él te lleva a un dormitorio. Un teléfono reposa cerca de la almohada. Desplazarse se convierte en el primer hábito del día. No porque lo hayas planeado, pero porque el entorno lo invitaba. Él te muestra una sala de estar. Una guitarra se encuentra dentro de su estuche. El polvo se acumula. La música dentro de ti permanece en silencio. Porque la fricción bloquea la expresión. Aquí el autor quiere que entendamos, no alcanzamos nuestro nivel de disciplina. Caemos al nivel de nuestro entorno. 5. La historia de la botella de agua. Cuenta la historia de un oficinista que quiere beber más agua. Ella compra una hermosa botella de vidrio y lo coloca directamente sobre su escritorio donde su mano descansa naturalmente entre tareas.
Ella no establece recordatorios. Ella no se fuerza. Ella simplemente ve la botella, y la botella habla de su hábito. Después de semanas, su energía mejora. Después de meses, su cuerpo cambia. No porque haya adquirido disciplina, sino porque rediseñó su entorno. Aquí el autor quiere que entendamos, los hábitos más fáciles son los que tu entorno realiza por ti. 6. Rituales, los pilares de la vida cotidiana. Los rituales no son hábitos. Son la puerta de entrada a los hábitos. El autor describe a un estudiante que quiere estudiar de manera constante. En lugar de confiar en la motivación, construye un pequeño ritual nocturno. Él limpia su mesa. Él coloca su cuaderno. Él deja un bolígrafo a su lado. Abre la siguiente página en blanco. Por la mañana, la mesa estará esperando. El ritual elimina la decisión. El ritual crea impulso. Describe a un músico que se sienta al piano a la misma hora todos los días, incluso si solo practica durante un minuto. El ritual se convierte en una señal. La señal se convierte en música. Aquí el autor quiere que entendamos, los rituales son la puerta a través de la cual los hábitos entran en tu vida. 7. El poder de reducir la fricción. El autor explica que cada hábito conlleva un costo, no dinero, sino energía. Si el costo invisible parece alto, el cerebro evita el hábito. Cuenta la historia de un hombre que quiere correr todas las mañanas, pero nunca lo hace. Una noche, el hombre hace un pequeño cambio. Él deja su ropa para correr al lado de su cama. Se pone los calcetines dentro de los zapatos. Coloca los zapatos en el lugar exacto donde sus pies tocarán el suelo. A la mañana siguiente, la fricción desaparece. La carrera comienza. Aquí el autor quiere que entendamos, elimina los obstáculos y el hábito surgirá naturalmente. 8. Hacer que los buenos hábitos sean satisfactorios. Los humanos repetimos lo que nos parece bien. Esto no es debilidad. Esto es biología. El autor describe a una mujer que quiere leer más. A ella le encanta el té caliente. Así que se permite tomar su té favorito. Solo mientras leo. Pronto, su mente asocia la lectura con el placer. El hábito se vuelve placentero en lugar de difícil. Aquí el autor quiere que entendamos, la alegría inmediata es el combustible que mantiene vivos los hábitos a largo plazo. 9. Nunca te pierdas 2 veces. La gente a menudo se derrumba después de faltar un día. Pero el autor introduce una filosofía suave, perderse un día es un accidente. Perderse 2 días se convierte en un patrón. Él comparte la historia de un hombre que escribe un diario todas las noches. Algunas noches se olvida. Algunas noches se duerme temprano. Pero regresa la noche siguiente. Él repara la cadena antes de que se rompa. Aquí el autor quiere que entendamos, la consistencia no se construye con la perfección, sino con el retorno. 10. La estrategia del clip. El autor presenta el seguimiento de hábitos como reflexión. Un espejo que muestra tu progreso claramente. Describe a un actor que quiere hacer más carrera. Él llena un frasco con clips. Y mantiene otro frasco vacío. Cada vez que hace una llamada, mueve un clip. El frasco se llena. El impulso crece. La prueba visual fortalece el compromiso. Aquí el autor quiere que entendamos, el progreso se vuelve adictivo cuando puedes verlo. 11. Identidad, proceso, resultado, las 3 capas. El autor le guía a través de 3 capas de cambio, resultado, lo que quieres, proceso, cómo te comportas, identidad. ¿Quién crees que eres? Retoma el ejemplo del maestro que una vez creyó que era desorganizada. Su escritorio estaba desordenado. Su aula era caótica. Un día ella cambió su identidad. Primero, soy una persona que mantiene las cosas ordenadas. Pequeñas acciones surgieron alrededor de esa creencia.
hasta que todo su entorno se transformó. Aquí el autor quiere que entendamos, la identidad es el suelo del que crecen los hábitos. 12. Los sistemas por encima de los objetivos crean dirección. Los sistemas crean progreso. El autor pone el ejemplo de un estudiante que quiere obtener altas notas. Una meta podría motivar el estudio por un corto tiempo. Pero un sistema, estudiar 10 minutos después de cada comida, crea aprendizaje permanente. Los objetivos son temporales. Los sistemas son permanentes. Aquí el autor quiere que entendamos, tu vida se convierte en lo que tus sistemas hacen fácil. 13. Acumulación de hábitos, unir lo nuevo a lo viejo. El autor recurre a una de las herramientas más sencillas, acumulación de hábitos. Explica cómo cepillarse los dientes puede convertirse en la señal para 2 minutos de meditación. Sirviendo café por la mañana puede convertirse en la señal para leer un párrafo. Cerrar su computadora portátil puede convertirse en la señal para limpiar un objeto. Aquí el autor quiere que entendamos, añade nuevos hábitos a los viejos y se volverán automáticos. 14. Reencuadre, cambiar la historia. Muchos hábitos fracasan porque se los considera cargas. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que estudiar. Tengo que ahorrar dinero. Pero el replanteamiento lo cambia todo. Me estoy volviendo más fuerte. Estoy agudizando mi mente. Estoy construyendo mi futuro. El autor cuenta la historia de un hombre que odiaba correr. Una mañana, se susurró a sí mismo, me estoy convirtiendo en un atleta. Su identidad comenzó a cambiar. Las carreras se hicieron más fáciles. Aquí el autor quiere que entendamos, la historia que te cuentas a ti mismo escribe el futuro hacia el que te diriges. 15. La regla de los 2 minutos. El autor muestra cómo el comienzo más pequeño elimina la resistencia y genera impulso. 2 minutos de lectura. 2 minutos de estiramiento. 2 minutos de organización. Un lector que lee una página a menudo termina leyendo 10. Un corredor que se ata los zapatos a menudo termina corriendo. Un escritor que escribe una frase a menudo escribe un párrafo. Aquí el autor quiere que entendamos, empezar de a poco no es una debilidad. Es una estrategia psicológica. 16. El propósito emocional detrás de los hábitos. Los hábitos sobreviven cuando están conectados con un significado. Describe a un padre que comienza a hacer ejercicio. No por apariencia, pero jugar con sus hijos sin perder el aliento. Cada flexión se convierte en una promesa. Cada carrera se convierte en amor en movimiento. Aquí el autor quiere que entendamos, el propósito da corazón a los hábitos. 17. El entorno social. La gente refleja el comportamiento de su comunidad. Si te rodeas de personas disciplinadas, la disciplina se vuelve natural. Si te rodeas de lectores, la lectura se vuelve natural. Si te rodeas de negatividad, la duda se vuelve natural. Aquí el autor quiere que entendamos, tu círculo moldea tus hábitos más que tus intenciones. 18. Responsabilidad. Los humanos a menudo rompen las promesas que se hacen a sí mismos. Pero cumple las promesas a los demás. El autor describe a 2 amigos que intercambian un mensaje cada noche, una frase sobre lo que lograron ese día. Esta pequeña rendición de cuentas transforma su consistencia. Aquí el autor quiere que entendamos, los compromisos se fortalecen cuando se comparten. 19. La semilla y el bosque. El autor cierra esta sección con una imagen serena, una pequeña semilla reposa debajo de la tierra. Absorbe la luz solar. Bebe agua. Crece tan lentamente que nadie lo nota. Un día, se convierte en una planta. Luego un árbol. Luego un bosque. Todo comenzó con el más pequeño movimiento bajo la superficie. Aquí el autor quiere que entendamos, los pequeños hábitos son lo suficientemente poderosos para cambiar el panorama de tu vida.
La ciencia de la transformación de hábitos. Esta parte del libro nos lleva más allá de la superficie del comportamiento diario y nos adentra en la psicología que guía cada acción que realizamos. El autor quiere que entendamos que los hábitos no son solo rutinas. Son fuerzas biológicas. Son patrones neurológicos. Son estructuras emocionales dentro de la mente. Son la arquitectura invisible que moldea silenciosamente nuestro futuro. Comienza llevándonos al interior del cerebro humano. 1. La lógica de supervivencia del cerebro. Imagínese estar en un bosque antiguo hace miles de años. No estás pensando en objetivos a largo plazo. Estás pensando en sobrevivir. Tu cerebro aprende rápidamente qué vallas te enferman, qué caminos esconden peligro, qué acciones te mantienen vivo. El cerebro recuerda cualquier cosa que reduzca el esfuerzo y cualquier cosa que aumente la recompensa. Con el tiempo, esta lógica de supervivencia se convierte en la base de los hábitos. ¿Comer algo dulce? La dopamina aumenta. Tu cerebro dice, hazlo de nuevo. ¿Terminar una tarea difícil? El alivio te invade. Tu cerebro dice, recuerda esto. ¿Evitar algo incómodo? Se reduce el estrés. Tu cerebro dice, repite el escape. Aquí el autor quiere que entendamos, los hábitos son el atajo del cerebro hacia la supervivencia. Diseñado para ahorrar energía y protegerte. 2. Dopamina, el motor invisible. La mayoría de la gente cree que la dopamina es la sustancia química de la recompensa. Pero el autor revela algo más profundo. La dopamina no solo se libera cuando recibes una recompensa. Se lanza en previsión de la recompensa. Por eso ver una notificación en el teléfono emociona a la mente antes incluso de comprobarlo. Por eso el olor de la comida te excita antes de darle un mordisco. Por eso el pensamiento del progreso puede ser tan poderoso como el progreso mismo. La dopamina crea deseo. El deseo crea acción. La acción crea hábitos. Aquí el autor quiere que entendamos, si quieres que un hábito perdure, debes vincularlo con la anticipación, no solo el resultado. 3. La preferencia de la mente por lo inmediato. El cerebro humano es antiguo. Fue creado para obtener recompensas instantáneas. Comida, seguridad, descanso, conexión. Pero la vida moderna está llena de recompensas retrasadas. Ejercicio, aprendizaje, ahorro de dinero, crecimiento personal. El autor describe este conflicto como una guerra entre el cerebro antiguo y el mundo moderno. ¿El resultado? Naturalmente elegimos lo que nos hace sentir bien ahora, no lo que te hace sentir bien después. Es por esto que el desplazamiento es mejor que el estudio. ¿Por qué los snacks ganan a las comidas saludables? Porque la comodidad triunfa sobre el progreso. Aquí el autor quiere que entendamos, tus hábitos son a menudo un reflejo de qué versión de tu cerebro escuchas. El yo a corto plazo o el yo a largo plazo. 4. Haga que las recompensas a largo plazo se sientan inmediatas para superar el sesgo del cerebro. El autor muestra cómo acercar el futuro. Describe a un hombre que quiere hacer ejercicio de manera constante. El ejercicio se siente difícil en el momento, pero crea recompensas inmediatas, una ducha caliente esperando después, música que solo escucha mientras corre, un diario donde registra cada entrenamiento como una victoria. Transforma un objetivo a largo plazo en un placer a corto plazo. Aquí el autor quiere que entendamos, asocie la satisfacción instantánea a los buenos hábitos y se vuelven sostenibles. 5. La vía de la memoria del hábito. El autor nos lleva al mundo neurológico, donde se almacenan los hábitos. Al principio, un hábito requiere atención. Piénsalo con cuidado. Actúa deliberadamente. Pero con la repetición, el cerebro se reconecta a sí mismo. Crea caminos,
pequeñas carreteras neuronales que se ensanchan cada vez que las utilizas, hasta que la acción no requiera ningún pensamiento. Por eso conducir se vuelve tan sencillo como sin esfuerzo. ¿Por qué escribir se vuelve automático? ¿Por qué las rutinas se sienten naturales? Aquí el autor quiere que entendamos, la repetición graba el comportamiento en el cerebro. Estás moldeando físicamente tu mente con cada hábito que repites. 6. La meseta del potencial latente. Cuando las personas practican buenos hábitos, a menudo se sienten frustrados porque los resultados no aparecen inmediatamente. El autor visualiza esto a través de una escena tranquila. Un hombre se sienta en una habitación fría con un cubito de hielo sobre la mesa. Comienza a calentar la habitación 1 grado a la vez. No pasa nada. 5 grados más cálido, todavía nada. 10 grados, nada. 20 grados, todavía sin cambios. Pero a 32 grados, algo invisible se rompe. El hielo comienza a derretirse. El cambio no fue causado por el grado final. Fue causado por todos los grados anteriores a él, la acumulación invisible de pequeñas acciones. Aquí el autor quiere que entendamos, el progreso a menudo es invisible hasta que de repente se vuelve innegable. 7. La capa emocional de los hábitos. Los hábitos no son solo comportamiento. Son experiencias emocionales. El autor explica cómo las emociones crean asociaciones. Un niño recibe elogios después de dibujar. La creatividad se convierte en alegría. Un estudiante es objeto de burla por hablar en clase. La comunicación se convierte en miedo. Un adolescente encuentra consuelo en la comida. Comer se convierte en paz. Estos recuerdos emocionales dan forma a los hábitos futuros. Para cambiar un hábito, a menudo es necesario cambiar la emoción asociada a ello. Aquí el autor quiere que entendamos, una transformación duradera requiere una transformación emocional. 8. Sistemas de creencias. El guardia en la puerta. Detrás de cada hábito hay una creencia. Las creencias actúan como guardianes. Permitir ciertos comportamientos y rechazar a otros. Si tú crees eres inconsistente, evitarás las rutinas. Si tú crees eres débil, evitarás desafíos. Si tú crees tienes mala suerte, evitarás oportunidades. Pero cuando la identidad cambia, cambios de creencias. El autor describe a un hombre que creía que no era atlético. Después de caminar 1 minuto cada día, empezó a verse a sí mismo de manera diferente. 1 minuto se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 1 milla. La identidad transformada primero, luego siguió la aptitud física. Aquí el autor quiere que entendamos, el cambio de comportamiento sin cambio de identidad no dura. 9. Romper con los malos hábitos. La estrategia psicológica. El autor explica que eliminar un mal hábito no se trata de resistirse. Se trata de quitarle sus cimientos. Todo mal hábito tiene 4 raíces, una señal, un antojo, una respuesta y una recompensa. Para romperlo, debilitas cada raíz. Ocultar la señal. Reduce el antojo. Aumentar la fricción. Eliminar la recompensa. Lo ilustra con un ejemplo sencillo. Un hombre quiere reducir el tiempo que pasa frente a la pantalla. En lugar de luchar contra la tentación, elimina las aplicaciones de redes sociales de su pantalla de inicio, coloca su teléfono en otra habitación mientras trabaja. Y configura sus aplicaciones en escala de grises así que los colores ya no estimulan el deseo. El anhelo se debilita. La señal desaparece. El hábito se disuelve. Aquí el autor quiere que entendamos, el autocontrol no es cuestión de fuerza de voluntad. Se trata de eliminar la tentación. 10. El papel del estrés y el colapso de la identidad. Cuando la vida se vuelve estresante, la gente vuelve a sus hábitos más antiguos. No porque los prefieran, pero porque esos hábitos requieren menos energía.
Una mujer que ha dejado de fumar puede encender un cigarrillo bajo estrés intenso. No porque ella quiera, pero porque la mente se retira a la comodidad familiar. El autor enfatiza la necesidad de prepararse antes de que llegue el estrés. Crear un plan. Crea hábitos sencillos que actúen como anclas. Así que cuando llega la tormenta, no te dejes caer en viejos patrones. Aquí el autor quiere que entendamos, el estrés revela la fuerza de tus hábitos. 11. El efecto multiplicador de las pequeñas decisiones. El autor vuelve a uno de los mensajes centrales, las pequeñas acciones se acumulan con el tiempo. Un día de lectura no cambia nada. 1000 días pueden transformar tu mente. Una comida no cambia nada. 1000 comidas pueden cambiar tu cuerpo. Un pequeño acto de bondad no cambia nada. 1000 pueden cambiar tus relaciones. Aquí el autor quiere que entendamos, los pequeños hábitos no son pequeños. Son los átomos de tu destino. 12. La ciencia de la permanencia del hábito. Finalmente, el autor explica cómo los hábitos se vuelven permanentes. Un hábito se vuelve permanente cuando se alinea con tu identidad, está respaldado por su entorno, es emocionalmente gratificante. Y se repite lo suficiente para que el cerebro lo automatice. Él describe este momento como el punto tranquilo donde la lucha se desvanece y un hábito se convierte en parte de quien eres. No